Gracias a nuestra colega Jocelyn Rojas por ese reporte con un análisis de un experto en cuanto a estos temas, a esta coyuntura nacional, esta coyuntura política y las precandidaturas presidenciales que han sido noticia en las últimas semanas. Hoy vamos a hablar justamente de este tema con don Arturo Cruz. El doctor Arturo Cruz es embajador de Nicaragua ante los Estados Unidos y también escritor y muchos otros sombreros que le puede a él tildar, sí, ¿verdad? Poner, ubicar. Bienvenido, don Arturo. Un placer que nos acompañe. Causó un boom el hecho de que usted anunciara ayer durante la presentación de uno de los más recientes libros que tiene usted sobre esas aspiraciones que también tiene y que podría verse como un precandidato, que se está viendo como un precandidato y que incluso se refirió al zancudismo político. Un placer que nos acompañe. Bueno, muchísimas gracias. Siempre te he visto de largo, pero ahora te estoy viendo de cerca, ¿verdad? Un placer. Y tienes razón, ayer anuncié mi aspiración a ser precandidato, ¿verdad? Esto en este momento es el momento justo para hacerlo. ¿Qué nos puede contar Arturo Cruz de su vida, de lo que ha hecho durante este tiempo y cuál es su sentir sobre la situación de Nicaragua? Escuchábamos a Bonifacio que hacía una propuesta de agenda, que antes de esto, que esto debería de ser en mayo, de ver quién va a ser el candidato, quiénes van a ser los candidatos, y que antes de esto debería de haber otro tipo de agenda, como la reforma electoral, los presos políticos, etcétera. Bonifacio tiene completamente la razón. O sea, yo he sido siempre un seguidor de sus escritos, considero que es un politólogo extraordinariamente claro en sus planteamientos y me parece que tiene toda la razón. Es decir, obviamente la candidatura formal, la institucional, la que va a traer esa unión, se va a terminar dando mayo. Y mientras tanto, yo creo que lo fundamental son dos puntos. El primero es que de verdad se tiene que hacer algo en el tema de los más de 100 presos políticos. No puede ser de que tengamos a 100 personas encarceladas injustamente. Es inaceptable. Y por el otro lado, obviamente, ¿cómo podemos hablar de un proyecto electoral sin condiciones adecuadas? Yo por eso creo que el énfasis de aquí al momento oportuno es insistir en el tema de la credibilidad electoral. Es la única manera en que nosotros podemos salir realmente de este impasse, de esta crisis, de esta situación de sofocación. Bueno, la oposición ha insistido en este tema y han tenido consenso al menos en este tema de la reforma electoral. De hecho, hay un grupo de reformas que han presentado propuestas públicas ante esta situación de la reforma electoral, un tema que preocupa no solo a nicaragüenses, sino también a la comunidad internacional. De hecho, la Organización de Estados Americanos ha establecido incluso un plazo referencial como es mayo. Pero ¿usted considera, don Arturo, que realmente la oposición está ejerciendo la presión idónea y adecuada, tomando en cuenta lo que se les ha criticado, que no han logrado ese proceso de unidad, un solo bloque? Hay al menos 3 bandos hasta este momento. Pero es que yo creo que al final del día es muy difícil verdaderamente tener una oposición homogénea en muchos aspectos, pero en este tema, en el tema electoral, sí creo que todos, independientemente de en qué trinchera estás, coinciden y ejercen la presión que pueden. Recordad que verdaderamente estás hablando ante un régimen autocrático, autoritario, cerrado, que descansa exclusivamente en correlación de fuerzas y que pareciera que el tema de la legitimidad no le preocupa. Ahora bien, tenemos claro, un régimen sin legitimidad no es sustentable y por eso es que en algún momento, más temprano que tarde, tendrán que ceder. De otro modo, no hay viabilidad, así de sencillo. Vos podés ser un gobernante que tenés poder real, poder tangible, poder efectivo. Eso te permite perdurar hasta cierto punto, pero sin legitimidad, tu sustento político en el mediano plazo es imposible. Y por eso creo que esa debilidad profunda de este régimen, que no tiene ninguna legitimidad, tiene que en algún momento llevarlo, más temprano que tarde, a tener que hacer, desde el punto de vista de ellos, las concesiones adecuadas. Ahora, van a hacer lo menos posible. Y de lo que se trata es que la oposición haga que esas concesiones, que son derechos, sean lo más amplio posible. ¿Será esto posible tomando en cuenta que el gobierno, por ejemplo, suscribió acuerdos en la última negociación y estos acuerdos no se han cumplido? Y es una demanda de la ciudadanía que se identifica con la oposición de que se cumplan estos acuerdos. Y hemos visto un comportamiento del gobierno de nuestro país que prácticamente ejecuta los cambios al filo de la navaja, al filo de los tiempos. Históricamente lo han hecho así. Y por otro lado, hemos visto también una serie de andamiajes jurídicos
que lo que está buscando, según muchos analistas, el presidente Ortega es perpetuarse en el poder e incluso inhibir a opositores. Indiscutiblemente tiene una vocación por la perpetuidad, eso es indiscutible. Ahora bien, ese es uno de los grandes desafíos de este país, cómo trascender figuras con ese perfil, porque la historia de Ortega no es el primero. O sea, nosotros tenemos una historia de autocracias que definitivamente son las que realmente han creado crisis de sucesión con mucha frecuencia. Y no es posible que en Nicaragua un cambio de gobierno sea un drama. Nosotros lo que requerimos es una sociedad donde los cambios de gobierno sean fluidos y donde vos y yo tengamos garantía de que vamos a ir a votar, que va a ser una transacción ordinaria y que todo eso va a tener fluidez. Y eso es lo único que te permite que un país se desarrolle en el largo plazo. Eso es lo único que te permite tener un país sin cárceles, sin presos políticos. La razón por que tenemos presos políticos es precisamente porque hay regímenes que insisten en su permanencia independientemente de su legitimidad. Y obviamente la sociedad en algún momento, y sobre todo los jóvenes, reaccionan y definitivamente viene la reacción autoritaria, viene la cárcel, viene el sufrimiento. A mí me dice mucha gente, y te lo digo como profesor, porque es lo que he hecho por 25 años, me dicen, profesor, la democracia no da de comer, y puede que no dé de comer, pero ¿sabes lo que te da? Te evita presos políticos. Eso es lo que hace la democracia, evita presos políticos, y te permite tener transacciones de un gobierno al otro con tranquilidad, y que vos no te levantes todos los días pensando que tenés que transar con la realidad política de tu país. Y en vez de levantarte pensando en que tenés que transar con la realidad política de tu país, te vas a levantar pensando en tu vida, en cómo hacerla mejor. Y desde eso se trata, que la política pase a un segundo plano. Mira qué cosa. Yo soy un profesor de ciencias políticas y siempre he insistido que las sociedades tranquilas, las sociedades felices, son las que menos hablan de política. ¿Ve a Arturo Cruz como indispensable el proceso de unidad para que sea un solo candidato el que se presente en las elecciones de este año? ¿O no es tan indispensable ese proceso de unidad? ¿Pueden ir 2, 3 candidatos? A ver, no solamente es indispensable, creo que eventualmente va a ser inevitable. En ese sentido yo tengo una gran confianza que para mayo vamos a tener un solo candidato de unión de las fuerzas relevantes. Es inevitable que haya algo de dispersión, pero no tiene que ser, pero esa dispersión tiene que ser de los irrelevantes. Los relevantes tienen que estar unificados, definitivamente. Y creo que es importante que insistamos en un punto. Llegó el momento de quitarle votos a los seguidores de Ortega. Eso es central. Dentro de los seguidores de Ortega, créeme que hay muchos que están deseosos de salir de Ortega, pero en un proceso que sepan que el que llegue les va a dar espacio y les va a dar futuro. Porque si nosotros como nicaragüenses no empezamos a entender que todos somos nicaragüenses, independientemente de los colores, vamos a vivir en una vendetta permanente. Entonces, para que el sandinista que se siente cohesionado alrededor de su caudillo, si tú quieres, se sienta libre de separarse de esa cohesión, tiene que sentir que las alternativas del futuro también le dan espacio. Mira, hombre, dentro de todas las encuestas que tú quieras ver, sobre todo las que están haciendo los extranjeros, el Instituto Republicano, Sid Gallup, Víctor Borges, gente confiable. Vos tenés que todavía el sandinismo tiene un piso duro del 25%. Y en circunstancias donde la oposición no está cohesionada y no da una opción creíble, pueden llegar al 35%. Bueno, ese 10% tiene que ser nuestro. Y tenemos que saberlo conquistar. Y por eso es que yo creo que la unión tiene que ser alrededor de los independientes, de los que dicen que no saben, no responden, de la oposición, por supuesto, pero también tenés que traer ese 10%. Porque si vas a elecciones, aún con las condiciones básicas, la derrota del orteguismo tiene que ser abrumadora, así como me estás oyendo. Porque la correlación de fuerzas no solamente se cambia ganando el Ejecutivo es un solo componente. Tenés que expresarlo
en la Asamblea, entre otras cosas. Tendría que cambiar la mentalidad de algunos políticos, de aquellos que están tratando de hacer política y que están incluso dentro de nuevas organizaciones como la Alianza Cívica, como la Coalición Nacional, la Unidad Nacional Azul y Blanco, o que ya tienen tiempo haciendo política. Quiero traer a colación, ahora que usted habla de esa visión inclusiva, por ejemplo, doña Kitty Monterrey de Ciudadanos por la Libertad, partido que usted ha calificado como el vehículo más viable, idóneo, para ir a un proceso electoral y ganarle al presidente Ortega. Ella ha hecho muchos análisis y en múltiples entrevistas ha dicho que la cuestión de ideología es importante, también la cuestión de los pesos políticos. ¿Debería de cambiarse un poco esa mentalidad para ser más inclusivo? Mira, yo desde un principio, y estoy hablando casi 2 años atrás, dije que el vehículo óptimo para verdaderamente facilitar una plataforma electoral cohesionada era Ciudadanos por la Libertad, y lo sigo diciendo porque pareciera que ahora ese es el consenso. La pregunta es no necesariamente si el vehículo es Ciudadanos por la Libertad. Ahora viene la discusión de los pasajeros en el vehículo. ¿Quién va a manejar el vehículo? ¿Quién va adelante? ¿Quién va atrás? ¿Quién va en el maletero? Y eso es un proceso que toma su tiempo, pero indiscutiblemente en ese vehículo van a tener que caber muchos pasajeros, precisamente para hacer lo que tú dices. Incluido el MRS, Arturo. A ver, yo creo que el MRS es... Que ahora ha cambiado de nombre. No sé cómo se llama ahora, si me dices cómo se llama, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo veo de interesante en el MRS? Te lo digo con toda sinceridad, que es un partido que se ha transformado más cercano a la socialdemocracia, lo que permite entonces que un partido como Ciudadanos por la Libertad, que es centro derecha, pueda tener espacios de compartimiento. No sé si me doy a entender, ya no es una polarización. Entonces hay algunos valores compartidos que definitivamente pueden facilitar, ¿verdad?, una suerte de intercambio. Eso es muy saludable, que el MRS se haya reinventado, si tú quieres, de ser un partido que algunos consideraban izquierda dura, a lo que podemos llamar ahora socialdemocracia, ¿verdad? Que quiere decir de que reconoce que la iniciativa de los pequeños, medianos y grandes empresarios es fundamental para que una economía crezca, pero dispuesto a tener una política fiscal lo suficientemente justa para darle equidad a este país. Un MRS bajo el nombre UNAMOS ahora y una UNAP. UNAMOS. ¿Y una UNAP tienen cabida dentro de la Alianza Ciudadana? Yo personalmente creo que eventualmente, fíjate bien, va a ser un proceso que va a llevar a esa unión de fuerzas. Ahora, ¿cuántos espacios van a tener en esa unión? Eso es una pregunta del futuro, ¿verdad? Pero definitivamente tenemos que tener una actitud de apertura sobre la base de principios compartidos. En eso yo creo que Kitty ha tenido razón. Es decir, vos no podés tener una unión por tener una unión también, ¿verdad? Tiene que haber una comunión de ideas compartidas. Y creo que los que se han movido más en la dirección de lo que representa Ciudadanos por la Libertad son precisamente estos agregados que una vez, ¿cómo es que se llama otra vez? UNAMOS. En este sentido, ¿ha sido diligente o negligente? Hablemos, por ejemplo, ya puntualmente de la Alianza Ciudadana, integrada por Ciudadanos por la Libertad y por la Alianza Cívica. ¿Ha sido diligente o negligente en contestar el llamado que ha hecho la Comisión de Buena Voluntad para poder incorporarse o tener la plática con Coalición Nacional? Ayer, por ejemplo, compartíamos, Arturo, con Luis Frey, otro de los precandidatos, y él decía, ya solo nos falta arrodillarnos para decirle a la Alianza Ciudadana que por favor, hombre, que platiquemos, e incluso calificó a futuro de que si no se sientan a platicar y no buscan la unidad, prácticamente estarían haciéndole el juego al gobierno del presidente Ortega. Mira, yo vuelvo a insistirte, para empezar tenemos tiempo. Es decir, ese concepto de que el tiempo nos agobia en términos electorales, no estoy de acuerdo. Ya viste que Bonifacio habló de que tenemos más o menos para mayo o junio para tener una candidatura unificada. Entonces, lo que estamos viendo es un proceso inevitable de intercambios de criterios, de desavenencias, que eventualmente, más temprano que tarde, van a terminar contribuyendo a una alianza electoral unificada, creíble, entre las fuerzas relevantes que coinciden en lo fundamental. Y eso es muy importante, sobre todo porque si tenemos elecciones creíbles, que es la exigencia fundamental, y se llega al gobierno, lo que vos querés es tener un proyecto de gobierno unificado,
sensato, coherente. Mira, la experiencia del 90 fue muy, muy importante. No había ganado doña Violeta cuando todas las fuerzas estaban fragmentadas. Y cuando eso ocurre, la minoría mejor organizada se vuelve mayoría en la práctica. Y por eso es tan importante tener esa unión sobre la base de criterios, principios compartidos. ¿Cuáles son esas fuerzas relevantes? Usted lo ha mencionado ya 2 veces en esta entrevista. Bueno, yo creo que más que todo las fuerzas relevantes son las que tienen cuerpo social. Y las que tienen cuerpo social son precisamente las fuerzas atávicas de este país, si tú quieres, el campesinado. ¿Quién representa al campesinado realmente? El liberalismo histórico, que tiene unas raíces profundas en esta sociedad. No hay duda alguna que las organizaciones religiosas, los católicos de este país son centrales. Esas son las fuerzas que los estudiantes, imagínate. Estás hablando de los nicaragüenses que todos los días se levantan a trabajar con sus pequeños negocios. En otras palabras, los que representan y expresan una suerte de cuerpo social. No pueden ser membretes, por el amor de Dios. No pueden ser organizaciones que son muy legítimas para que existan, pero que realmente muchas veces representan el criterio de 4 o 5 personas. Insisto, las fuerzas relevantes de este país son las que son parte de esa Nicaragua profunda. Campesinado, católicos, estudiantes, pequeños empresarios, comerciantes, que todos los días se levantan con la incertidumbre de cómo va a ser las ventas de ese día. Eso es lo que representa la verdadera Nicaragua. Y por eso es que los que expresan esas fuerzas sociales son los que tienen que tener ese espacio. ¿Cuál sería la estrategia para zumbar a estos sectores? Bueno, vuelvo a insistir, no es cosa fácil, pero es cuestión de conversar, de platicar, de tener una actitud abierta, de no estar juzgando. Yo hace algún tiempo dije, en una presentación que di en AmCham, donde inclusive fue cuando hablé hace año y medio de que la unidad la teníamos que forjar alrededor del vehículo de Ciudadanos por la Libertad, dije lo siguiente: todos nosotros nos debemos bajar de nuestros pedestales. En otras palabras, y tenemos que hablarnos con un mínimo de humildad. Y creo que eso es fundamental, la actitud que tenemos. Porque si básicamente vamos a hablarnos de pedestales, imagínate, es decir, lo que va a haber es un intercambio de gritos, y definitivamente, y de posturas, y de que quién ha sufrido más, y de que quién ha dado más en la lucha, y quiénes tienen más presos. Y se vuelve una discusión que no nos lleva precisamente a coincidir en la importancia de unificar todas estas fuerzas. Le reitero, entonces, ¿ha sido negligente o diligente la Alianza Ciudadana en todavía no responder a este llamado? No, mira, eso de no sé cómo contestar a esa dicotomía tan dramática. Creo que esas cosas así son y que lo que hay que tener es paciencia y hay que continuar insistiendo, seguir conversando, bajarnos de nuestros pedestales y sonreírnos, ¿verdad? Y no hacernos caras como si nos vamos a matar cada vez que nos vemos, ¿verdad? Porque después de todo, todos somos compatriotas, por el amor de Dios, y todos estamos en la misma línea. ¿Pero deberían unirse estos dos sectores, coalición y Alianza Ciudadana, o no es eso indispensable? No, a ver, la gran pregunta es, insisto, ¿cómo se va a conformar esta gran alianza electoral para para propósitos electorales en noviembre si las condiciones son aceptables? Y definitivamente creo que es un ejercicio que va a continuar. ¿Cómo lo llamas? Ese es otro tema, ¿verdad? Y que eso es justamente lo que dice la coalición, que quieren hablar con la Alianza Ciudadana. Bueno, ¿cómo se van a unificar? ¿De qué manera lo van a hacer? Yo personalmente vivo hablando con muchos de los diferentes sectores, ¿verdad? Y yo hablo con cualquiera, siempre y cuando coincidamos en lo fundamental, ¿verdad? Que es básicamente la visión compartida. Entonces, yo me siento a gusto personalmente conversando con diferentes fuerzas. Pero en base a estas conversaciones y a lo que hemos conversado esta mañana acá en esta entrevista, ¿podríamos ver factible también un escenario en el que la Alianza Ciudadana tenga su candidato y coalición tenga su candidato? A ver, al final vamos a tener un solo candidato, déjame decírtelo eso con mucha claridad, ¿verdad? Que represente a ambos sectores. Por supuesto, ¿y cómo vamos a hacer eso? Esa es la pregunta, el mecanismo que nos va a reconciliar. Pero que definitivamente vamos a ir con un solo candidato y que la casilla va a ser Ciudadanos por la Libertad, para mí eso es un tema central e incuestionable. Mira, el gran problema que yo miraba hace algún tiempo
es de que cómo podés pretender crear en las circunstancias actuales una nueva casilla. O sea, vas a depender de Ortega para que te dé una nueva casilla. Es decir, me parecía un poquito riesgoso. Y entonces mi argumento básico es, dentro de las franquicias que están disponibles, ¿con cuál te sentís más a gusto? ¿Cuál es la casilla que vos sentís que va a desempeñar el papel que debe desempeñar? Y en ese sentido, Ciudadanos por la Libertad para mí era y sigue siendo la casilla más valiosa. En este caso me gustaría hablar del tema de la credibilidad. En las últimas encuestas no han sido muy favorables a los sectores de oposición, porque la población está como en esa incertidumbre y en eso de que hay tantos rostros, tantas organizaciones que al final no se identifican con ninguno. ¿Cómo está la credibilidad de la oposición a su juicio? ¿Está golpeada? ¿Están a tiempo de ganar a la ciudadanía opositora y a ese 10% del que usted hablaba que se le puede quitar, se le puede restar al Frente Sandinista? Yo te garantizo, y estoy confiado plenamente, de que el día que nosotros tengamos la alianza electoral ordenada, con el candidato creíble, con el mensaje correcto, y en condiciones electorales aceptables, esa opción va a abrumar a la opción del sandinismo. Y de eso no tengo la más mínima duda. Mira, en el 90 había una desesperanza con las posibles desenlaces electorales. Y había el llamado voto escondido, que salió abrumadoramente a votar. Cuando yo vi las filas, ¿verdad?, que esperaban votar en silencio patriótico ese día, yo ni siquiera tuve que preocuparme con los resultados. Era claro que la victoria iba a ser de la oposición. Lo que se trata es tener una presencia masiva, abrumadora en los comicios electorales. Y se trata, ¿sabes qué? También de que en silencio, ese 10% del que estábamos hablando, le pase la cuenta a lo que ellos consideran ha sido una situación sofocante en su propio partido y que les permita liberarse de esa cohesión forzada. Entonces yo sí creo, con toda sinceridad, que nosotros tenemos tiempo, por eso te digo, porque, a ver, la UNO se formó 6 o 8 meses antes de las elecciones. Y en ese momento todo el mundo miraba a la UNO como una suerte de coalición disparatada, con conflictos internos, con rivalidades. Pero al final del día lograron mantener la cohesión por lo menos hasta el día de las elecciones. De lo que se trata ahora es tener una alianza que no solo mantenga la unidad hasta el día de las elecciones, sino que después. Perfecto. Quisiera preguntarle, y es que usted justamente fue embajador de Nicaragua ante los Estados Unidos durante los primeros años de gestión del gobierno del presidente Ortega, del 2007 al 2009. Esto ha sido un punto como para cuestionar la figura y la persona de Arturo Cruz y su credibilidad, de cómo es que ahora se puede confiar en alguien que fue funcionario del gobierno del presidente Ortega y cómo ahora tiene esta postura. Y también quiero leerle parte de algo que está en uno de los medios oficiales en nuestro país, donde usted hacía referencia a el gobierno del presidente Ortega un 23 de julio del 2012, y donde decía, según este medio de comunicación, la simpatía y aprobación del comandante Daniel Ortega es contundente y ha crecido considerablemente. Dice textualmente acá, valoró el ex embajador de Nicaragua en Estados Unidos en declaraciones a la revista En Vivo de Multinoticias Canal 4. Esto fue el 23 de julio del 2012, según publicación del 19 Digital. ¿Cómo usted responde a estas críticas y a estas cosas? Con mucha tranquilidad. Vamos por parte. Yo fui embajador hace 12 años. En un momento, recordá, en que acababa de ganar una elección. Sí. Y en ese momento había una gran preocupación en Nicaragua sobre ¿qué iba a pasar con el país? La gente pensaba que venían las confiscaciones, que venía el servicio militar, que venía el enfrentamiento con los Estados Unidos, que todo lo que se había logrado en años anteriores, como los empleos que genera CAFTA, ¿verdad? La cuenta del milenio, que era muy importante para el país, que eran 160 millones de dólares que se tenían que llevar adelante, todo eso era motivo de preocupación. Y en esa ocasión estaba acá el presidente Carter. Y el presidente Carter tuvo la iniciativa de sugerir mi nombre. Y en ese sentido hubo un consenso alrededor de que tal vez me tocaba desempeñar la función de representar al país en Washington
con el fin de conservar esos avances. Y yo acepté el desafío, porque hay algo que se llama el interés nacional. Y yo creo muchísimo en eso, que independientemente de quién gobierna, hay momentos en que uno tiene que pensar en ese interés nacional. Asumí el cargo, lo hice por 2 años. Si ustedes supieran todas las cosas que tuve que enfrentar, que tuve que reconciliar, pensando precisamente en los trabajos de zona franca, pensando precisamente en las carreteras que se podían construir con la cuenta del milenio, y cuando me di cuenta que mi tarea se estaba agotando, en parte porque ya yo no sentía que mi gestión era efectiva, pero sobre todo como producto de las elecciones de Managua del 2008, yo tomé la decisión de retirarme del cargo, cosa que hice en febrero del 2009. Quiero que estés claro de algo. Los que más se oponían a que yo me retirase del cargo eran precisamente los funcionarios del Departamento de Estado, que consideraban que era indispensable que se mantuviera esa comunicación con el fin de contener los excesos del gobierno. Pero ya para ese momento, independientemente de lo que me decían mis amistades en el Departamento de Estado, independientemente de lo que me decían muchos nicaragüenses, yo tomé la decisión con mi padre Arturo Cruz, que ya falleció, de que era momento de retirarse, cosa que hice de manera inmediata y regresé a mi vida académica. Y fíjate bien, yo soy profesor, yo soy académico, yo lo que he hecho por 25 años es formar generaciones de nicaragüenses y de centroamericanos, y yo soy el que veo fundamentalmente a la hora de tomar una decisión, veo los números, veo el análisis, y inevitablemente el mejor momento electoral de Ortega fue precisamente en el 2011-2012, por una razón, porque le sobraba el dinero. Recordad que todas las estrellas se alinearon para el país, la economía, los precios de los commodities y sobre todo, ¿sabes qué? Los flujos que Venezuela le daba a Nicaragua, que llegaron a casi $600 millones anuales. Y yo siempre he dicho que la política descansa mucho en recursos y en ejecución. Ahora bien, también puedo citarte miles de cosas donde yo dije de que el gobierno se agotaba en el 2012, 2013. Así como me puede citar una cosa, me puede citar otra. ¿Cambió usted de opinión? Y por eso, no es que yo cambio de opinión, los números cambian. Como decía Keynes. Pero antes usted aprobaba la gestión porque yo estaba leyendo que hablaba del modelo del gobierno del presidente Ortega, y ahora hablando del modelo del gobierno del presidente Ortega, su opinión no es la misma. Pero a ver, pero es que siempre ha sido consistente. Te quiero decir algo, mira lo que estoy haciendo, se ha hecho de paso. Estoy haciendo una página web, y en esa página web voy a poner todo lo que he escrito. Y invito a muchos de mis amistades que me viven cuestionando con frecuencia a que hagan lo mismo. Porque es muy fácil hablar de lo que uno ha dicho, pero también ellos tienen que hablar de lo que ellos han dicho, ¿verdad? Y ahí te vas a dar cuenta cómo consistentemente he insistido que el desafío de Nicaragua es saber seguir. Que el gobernante que no se sabe ir, por muy bien que le esté yendo en el 2009, 2010, 2011, 2012, si no se sabe ir, va a terminar mal él y el país. ¿Se agotó entonces el modelo del presidente Ortega? ¿Fracasó? Se agotó, te voy a decir muy sencillamente, se empezó a agotar desde el momento en que empezó a ser renuente con saber seguir. Es así de sencillo. Es decir, y yo en el 2013, primero en el 2011 escribí un trabajo para Fondides que está disponible, donde digo, antes del 2012, que no importa que sus números estén bien electoralmente, que no importa que su economía esté bien, que si no se sabe ir, va a generar una crisis profunda de sucesión, igual a la que generó el somocismo. Si vos estudias la historia del somocismo, que es interesantísima, y es un proyecto que tengo para más adelante, hacer un contraste entre los 40 años del somocismo y los años de la revolución sandinista, a ver en el balance quién sale mejor, por ponerlo así. El somocismo en muchos momentos tuvo momentos de mucha aprobación, de mucho éxito económico, pero estaba condenado al fracaso. Y lo mismo ocurría con el gobierno de Ortega. Podía tener momentos de buenos números, de aprobación, pero indiscutiblemente estaba y sigue estando condenado al fracaso.
por ejemplo, en ese momento, en el 2012, ese 23 de julio, de donde yo recapitulé y leí un poco de esa publicación, ya había ocurrido lo del 2008, que fue lo de lo que está calificado como un proceso inadecuado de elecciones, lo de las elecciones municipales, y ya usted había dejado su cargo como embajador de Nicaragua ante Estados Unidos. Sin embargo, tenía esa buena visión del modelo de gobierno. ¿Cómo explicar esto a la ciudadanía? Vuelvo a insistir, porque las circunstancias cambian. Recordá que a partir del 2009-2010 le empieza a entrar tanta plata a este gobierno y la empieza a gastar en sus proyectos populistas, que empezó a captar lo que podemos llamar un clientelismo efímero. Y de eso se trataba. Pero mi argumento era, esos recursos se te van a acabar. Y por lo tanto, la efectividad, como yo decía, tiene límites. Requerir de legalidad y requerir de legitimidad. Y obviamente, era inevitable que independientemente de que tuviera un buen momento en el 2011 o en el 2012 o en el propio 2013, esos momentos se van. Y de lo que se trataba fundamentalmente era crear un mínimo de institucionalidad, un mínimo de coherencia, de transacción de un gobierno a otro, cosa que siempre rehusó hacer. Y te quiero decir que yo te voy a mandar, si querés, y me hubiera encantado tenerlo aquí para que viera lo que le dije, lo que escribí en el 2011. O para lo que dije en Fusades, en El Salvador, en el 2013, o lo que dije en el 2016, o lo que dije en el 2015. Sobra lo que he dicho a lo largo de mis años, pero siempre he sido constante en un tema. La sucesión de gobierno tiene que ser fluida. Podés tener buenos números en un momento, pero si no te sabes ir, estás complicado. Por eso es que yo siempre he dicho, y lo dije en el 2019, Jocelyn, de que el próximo gobernante de este país, que el candidato de la oposición que logre ganar, su eslogan debe ser "yo sí me voy". Bueno, para cerrar para evitar ese tema de crisis de sucesión. Para cerrar con este tema de las veces que usted ha hablado en relación al gobierno del presidente Ortega, quiero reiterarles de esta forma la duda que existe o que me han comentado algunos ciudadanos nicaragüenses, donde dicen, bueno, si en el 2008 se dio esto de las elecciones municipales y fue cuestionado, y entonces vino el doctor Arturo Cruz y dejó su cargo como embajador, pero bueno, viene ahora y en el 2012 hablan bien del gobierno. ¿Eso es considerado, doctor Cruz, por algunos sectores como que usted es una persona que de repente la vemos separada del FSLN, pero de repente la vemos valorando de positiva la gestión del FSLN y del presidente? Contundente y exactamente cómo usted responde a eso. ¿Le resta credibilidad a Arturo Cruz esto o realmente no? A ver, si vos me querés restar credibilidad, me la vas a restar independientemente de lo que yo te conteste. Es cuestión de sentimientos, de emociones. Hay gente que obviamente va a querer insistir en lo que quiere insistir y yo los tengo que respetar. Es el criterio de ellos. Yo lo que les digo es, mira lo que escribí, mira cómo lo he hecho, yo soy un analista y en ese sentido he sido consistente con el análisis. Ahora bien, si vos no me querés dar el beneficio de la duda, te entiendo y te respeto. ¿Usted considera y por qué considera que es el mejor candidato o podría ser el mejor candidato para Mira, yo siempre lo he dicho, yo no soy líder, yo no soy un héroe histórico, ni mucho menos, pero sí creo que soy el candidato del momento. ¿En qué sentido? En que yo creo que la mayoría de la gente de este país lo que quiere es algo de tranquilidad. Y yo la tranquilidad creo que la puedo dar. ¿En qué sentido? En que yo trato de ser lo más sensato posible y trato de tener la apertura mayor hacia todos mis compatriotas. Y por eso es que me siento cómodo en esta posición. Porque yo no tengo desavenencias fuertes, salvo con un gobierno que nos sofoca. Pero en general, yo voy a hablar con cualquiera. Es decir, y si llegase a gobernar, voy a hacerlo con tolerancia, por el amor de Dios, consciente de que independientemente de que mis números estén buenos en el primero, o en el segundo, o en el tercer año, o inclusive en el cuarto, o en el quinto, lo más importante que puedo hacer por mi país en el momento de que hay que irse, de irme. Y empezar un primer paso. Porque te voy a decir algo, esta idea de que vos creés que podés cambiar a Nicaragua en un solo gobierno, o en dos gobiernos, o en tres gobiernos, recordad que tenemos 200 años de historia muy compleja.
Es decir, vos tenés 31 años, tengo entendido. Sí. O sea, en ese sentido tu juventud es una bendición. Pero cuando ves hacia atrás, te das cuenta de que generaciones tras generaciones verdaderamente han soñado con un cambio. Y desgraciadamente no lo hemos realizado. Que los políticos han quedado en deberle a Nicaragua, y lo hablábamos antes de entrar al aire. Pero hablando de esto, muchos sectores han dicho aquí una y otra vez aquel término que molesta a algunos ciudadanos nicaragüenses llamado aterrizaje suave. ¿Qué opinas usted de esto? ¿Está buscando Arturo Cruz un aterrizaje suave y una negociación idónea, un vehículo electoral, unas elecciones? Ese término fue tan consistente con lo que yo he creído. ¿En qué sentido? En que cuando el momento viene, ¿qué es lo que dice? ¿Qué digo yo? Elecciones adelantadas, creíbles. Ese fue mi argumento. Ese término, en eso consistía. Pero también he dicho que ya dejemos de hablar de aterrizaje suave o aterrizaje duro, que hablemos del despegue. Del despegue. Y para poder tener ese despegue, necesitas una pista. Y esa pista son las elecciones creíbles del 2021. Sin esa pista no hay despegue. Y por eso es que yo últimamente he estado pensando y diciendo, bueno, ya superemos esa discusión de ese término que ha sido distorsionado a la voluntad del que quiera. Y empecemos a hablar con optimismo de ese despegue. E insisto, sin pista electoral no hay despegue. Ahora, cuando hablé de ese término, me refería al país, por el amor de Dios. Y era consistente con mi argumento de siempre: sabete ir, tu tiempo se agotó, tuviste buenos años, tuviste malos años, pero ahora andate por el bien de tu sociedad y andate inclusive por tu propio bien, porque si no la historia te va a condenar de una manera tan cruel que te va a comparar con otros Somoza. Y básicamente esa era la observación que estaba haciendo. Ahora, muchos utilizaron el término como lo quisieron usar. Y te termino con un pequeño comentario. Yo me pongo a ver, si la metáfora es que todos vamos en el avión y que hay que aterrizarlo con cuidado, es que ¿qué ganamos si se cae el avión creyendo que solo los pilotos se van a matar? ¿Qué va a pasar con nosotros los pasajeros? Es que en cierta manera una de las aflicciones que a mí me ha dado es que vamos los pasajeros con dos pilotos que llevan las puertas enllavadas que nos quieren llevar donde nos quieren llevar. Esa ha sido la sensación de desesperanza. Y el terror es que en un momento de demencia los pilotos deciden estallar. De manera que el término aterrizaje suave no se debe de interpretar en alusión a lo que usted refería. Lo han interpretado como quieren. No se debe interpretar como una negociación pactista que lo que busca cuotas de poder. No. Por supuesto que no tiene sentido. ¿Cómo va a haber una negociación pactista cuando le estás diciendo andate? No sé si me voy a entender. Es decir, le estás diciendo andate por la vía electoral, ¿verdad? Es decir, eso es lo fundamental. A ver, yo te invito una vez más yo te voy a contar cómo fue ese cuento. Yo estoy en Costa Rica dando clase, en medio del desmadre, ¿verdad? Que yo ya lo había vivido, ese desmadre, en el medio de esa explosión social legítima de la sociedad nicaragüense, exigiendo algo nuevo. Y lo había visto cuando lo vi en las calles, y me doy cuenta de que realmente es incontenible y que no hay forma que eso se logre administrar desde el punto de vista de los gobernantes. Regreso a Costa Rica a dar clase, ¿verdad? Estoy dando clase y me entrevistan sobre Costa Rica, imagínate, la crisis fiscal que el país está viviendo. Y en ese momento me hacen preguntas sobre Nicaragua. Y ahí es donde yo hablo de ese término y digo claramente: elecciones adelantadas en un contexto electoral creíble. Llegó el momento de que se tiene que saber ir, porque si no se sabe ir, va a llevar al país a una crisis profunda. ¿Cómo ve el escenario de la reforma electoral ahora? ¿Será posible tener unas elecciones libres, justas y transparentes? Y de no lograrse eso, ¿no debe de ir la oposición a elecciones? A ver, yo te voy a decir mi criterio personal, aunque independientemente de mi criterio personal hay una gran discusión sobre el tema. Sí. Yo personalmente mira, recordá que mi padre, Arturo Cruz, en el 84, en tiempos verdaderamente difíciles, no como ahora, más difíciles que ahora, es decir, a la gente se le olvida lo que era el 84, él es candidato de la oposición. Y en un momento dado, las condiciones electorales las consideran los miembros de la oposición inaceptables.
¿Y sabes qué la decisión que él tomó? La decisión que él tomó fue no ir a las elecciones. Se retiró de esa decisión. Entonces te podés imaginar, y yo viví esa decisión con mi padre. Ahora, te podés imaginar yo, Arturo Cruz, ahora, el hijo de Arturo Cruz, que se vaya a prestar a una elección viciada, cuando yo vi el ejemplo de mi padre en momentos muy complicados. O sea, para mí esto no es una discusión abstracta, es algo que yo viví concretamente. Si no hay condiciones, no se debe de ir a elecciones. Yo vuelvo a decírtelo. Yo personalmente tengo una gran reserva en ese tema, pero también tengo que decírtelo, que hay fuerzas legítimas de oposición fuertes que creen que hay que ir independientemente de las condiciones. Y eso creo que va a ser parte de un gran debate en el que van a tener que participar todos. Yo te hablo mi posición personal, la de Arturo Cruz, precisamente pensando en el precedente de mi padre. Hablemos del futuro del Frente Sandinista. Ya estamos a punto de finalizar y vayámonos así con preguntas. Se ha ido rapidísimo. Sí, rapidísimo el tiempo. Preguntas puntuales y respuestas rápidas. Muy inteligentes y muy rápidas, pero bien. Bueno, hablemos de la credibilidad y el futuro del Frente Sandinista, doctor Cruz. ¿Qué credibilidad y qué futuro le ve a este partido? Usted hablaba de un piso importante de este partido, pero hablemos y relacionémoslo con lo que recién pasó en El Salvador, con las recientes elecciones y con un FMLN que ha sido totalmente golpeado en este país. Claro. ¿Puede pasar lo mismo al Frente Sandinista o estamos hablando de realidades no sé, mira, parcialmente diferentes? Mira, yo trabajé muchísimo en El Salvador, ¿verdad? Yo pasé gran parte de mis años trabajando en El Salvador en estos últimos años recientes, ¿no? Y lo que yo vi en El Salvador fue una devaluación completa de la sociedad política. Tanto Arena como el FMLN se devaluaron, insistieron en una polarización falsa y la sociedad salvadoreña se cansó de una sociedad política en pugnas. Y cuando eso ocurre, cuando tus partidos se devalúan, surge el mesiánico que le llamo yo, ¿verdad? Y este mesiánico, ¿verdad?, independientemente de los partidos, empezó a tener una relación directa, sin intermediación de periodistas, de canales de televisión, de partidos políticos con el pueblo salvadoreño, a través de un iPhone, ¿verdad? Y en ese contexto, verdaderamente superó a su sociedad política. Y ahora es una fuerza sin intermediación. Déjame decírtelo, independientemente de la simpatía que se le pueda o no tener, es otro caudillo. Por eso te digo, volviendo al tema de los números, hay momentos en que un personaje con un perfil caudillesco puede ser muy, muy popular. Y eso se devalúa. Porque si él insiste en actuar en permanencia en el poder, yo te garantizo que los números de hoy, no van a ser de 2 o 3 años. Por eso es que yo veo ese peligro en la gestión del presidente Bukele. Eso en cuanto a Bukele, pero en cuanto al FMLN y la comparación que estaba haciendo, o a manera de duda, de preguntarse a usted del FMLN con el FSLN acá en nuestro país, ¿podría pasarle lo mismo si hay un candidato idóneo y una oposición creíble? Mira lo que ha pasado, seamos clarísimos. Ortega pasó de ser un marxista institucional a ser un caudillo. Esa es la realidad. Y el Frente Sandinista dejó de ser un partido de cuadros, dejó de ser un partido de ideologías y se volvió un instrumento. Y cuando el caudillo, el dueño del instrumento, desaparece, el instrumento se devalúa. Así de básico. Si fuese una institución, si fuese un partido de ideología, de cuadro, sobrevive, independientemente que sea con muy poco. Pero cuando pasas de ser partido a ser instrumento, cuando el dueño del instrumento de alguna manera desaparece, el instrumento se empieza a fraccionar. ¿Podría ganar este instrumento las elecciones con una oposición dividida o definitivamente no tiene posibilidades? Y tomando en cuenta la legislación electoral en nuestro país. Es decir, independientemente de ¿cómo te lo puedo poner? ¿Cuál es el escenario óptimo para él? Dispersión, consolidación y abstención. Sí. En ese contexto y con regla totalmente rayada. En ese contexto es muy difícil que no gane, pero ¿tendrá legitimidad ese resultado? Esa es la pregunta central. No tiene legitimidad. Y es que ese es un problema que yo he visto a lo largo de mi experiencia política en la región con los que tienen tendencias caudillescas. No toman en cuenta el valor de la legitimidad. Para ellos todo es un juego de damas. ¿Cuántas fichas acumulo? Y creen que si tienen fichas pueden gobernar sin ningún problema. Pero realmente en el siglo XXI pretender gobernar democráticamente sin legitimidad no tiene sentido. Ahora, en ese espacio del que estábamos hablando, precisamente, claro, puede ganar. Se ha hecho el paso, cualquiera puede ganar. El problema es, ¿tenés
o no tenés legitimidad. Para hacer frente a estos tres fenómenos que usted mencionó, que son los puntos a su favor para poder ganar el FSLN en las próximas elecciones, lo que debe de hacer la oposición, además de unidad, sería también buscar a un excelente líder. Y si este excelente líder, no un llamado Bukele, porque usted ha señalado que es un caudillo también. Bukele es líder. Sí, pero Bukele de caudillo, líder, como pero usted no lo necesariamente decía, ¿no? es decir, de acuerdo. Perdón. Correcto. Entonces, en ese sentido, un buen líder que no represente o no sea un caudillo o no sea tildado como ha sido tildado el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, debería de aparecer. Y si este líder quizá ya está y lo podríamos estar viendo electo en un proceso de primarias, ¿cómo debería de ser electo este líder de oposición? Primero que todo, no hablemos de líderes. Los líderes son difíciles de forjar. Ellos son fuerzas que surgen espontáneamente. Hablar de candidatos. No sé si me doy a entender. No es lo mismo el líder que el candidato. Y te lo pongo en los Estados Unidos si vos querés. Trump es un líder. Los votos son de él, no son del Partido Republicano. Y te pregunto, ¿Biden es un líder o es un candidato en su momento? Biden es candidato. Pero ¿sabes qué? Era el candidato oportuno. El que logró movilizar suficientes votos para ganar. Entonces, de lo que se trata no es un líder. Formar líderes son naturales los líderes. En ciertas circunstancias, lo que vos querés es el candidato oportuno del momento. Este candidato debería ser a través de primaria. Que solo sirve para ese momento. Bueno, veremos. Por supuesto que va a tener que ser un proceso de consulta, un proceso de encuestas, pero definitivamente va a tener que haber un proceso. ¿Cómo ve el escenario de Nicaragua en relación con la política del nuevo presidente Joe Biden? ¿Va a ser consistente? ¿Qué podemos esperar, por ejemplo, de la política de Joe Biden y también de la OEA con esto de la reforma electoral, de todo este proceso donde se vea las elecciones en nuestro país como gran parte o la total solución a este problema de crisis política? Es la gran solución. Déjamelo ponerte de esta forma. En los años 80, durante el periodo más difícil de nuestra historia, en años recientes, en los Estados Unidos estaba dividida. Había una gran fuerza pro-revolución y otra fuerza pro la política de Ronald Reagan. Hoy el consenso entre demócratas y republicanos es total. En otras palabras, pretender creer que la administración Biden va a aflojar en el tema de Nicaragua es no conocer la situación de Washington. En este momento, demócratas y republicanos coinciden plenamente. Donde pueden tener sus diferencias es en el tipo de presión que hay que ejercer, cuándo hay que ejercerla, cuál es la coherencia de esa presión, pero más allá de eso, que son diferencias tácticas, no estratégicas, no existen. Entonces yo honestamente veo una posición unificada en Washington en el tema de Nicaragua. Pero quiero que estemos claros de algo. La gran preocupación de Washington en el tema de Nicaragua y a donde van a concentrar todas sus energías es en elecciones creíbles para noviembre del 2021. En algún momento recuerdo, don Arturo, que a usted se le ha mencionado como ser un interlocutor entre el gobierno y los empresarios. ¿Esto es así? ¿Qué podemos esperar de Arturo Cruz en su carácter personal, en su carácter de compromiso con Nicaragua y en su carácter de aspirante a la silla presidencial? Te voy a decir algo. Yo siempre he creído que para ser efectivo hay que manejarse con prudencia. Y yo no he andado diciendo o anunciando muchas de las cosas que yo he hecho por mi país. En parte porque mi padre me enseñó a tener modestia en estos temas y en parte porque si empiezo a anunciar lo que se está haciendo, se pierde la efectividad. Yo en Washington tengo amistades, como todos tenemos en diferentes lugares. También tengo gente que no le agrado, como en todas partes. Pero te puedo decir que cada cosa que yo he hecho en Washington, la he hecho por el interés nacional. Y la seguiré haciendo. Y definitivamente tengo años de estar trabajando en la salida electoral creíble para Nicaragua, porque es la única forma que yo veo que podemos salir de esta crisis. ¿Ser interlocutor entre los empresarios y el gobierno es un pecado? No en el momento en que se estaba viviendo en ciertos momentos, pero yo no fui interlocutor. Yo estoy defendiendo a las instituciones que lo hicieron en un momento dado, porque era importantísimo dialogar para sacar la economía adelante. Pero definitivamente pretender esa interlocución después de abril del 2018, imagínate, eso era inaceptable. Ya no vamos a ver a Arturo Cruz en ese papel. Pero es que yo nunca lo hice. Lo que hago es defender a los que lo hicieron. Yo siempre creí
que era importante en ciertos momentos tener ese diálogo. Yo no podía hacer el de ese diálogo porque yo no representaba institucionalmente a nadie. Yo estaba dando clases, por el amor de Dios. A mí me han atribuido tantas cosas que yo debo decir, Dios mío, que creerán que soy Superman, porque la verdad es que yo he estado dedicado a mi academia. A ver, ¿qué acabo de hacer? Escribí un libro sobre la colonia. Sí. ¿Vos qué crees? Que escribir un libro sobre la colonia es imaginárselo. Tenía que hacer investigaciones, archivo. Entonces, yo he sido más académico en estos últimos años que un activista en función a una mediación. Pero yo puedo comprender a lo que lo hicieron. Eso es lo que te quiero decir. Sí. Yo no voy a llegar ahí a decir qué barbaridad, cómo es posible que ustedes hayan pretendido en algunos momentos tener una suerte de intermediación. Pero también tengo que decirte que después de abril 2018, cualquier intermediación era totalmente inaceptable. Y en eso siempre he insistido. Y a partir de ese momento, todo cambió. Todo cambió. Sobre todo porque para mí fue muy doloroso ver a mis estudiantes. Mira que esto es muy importante que te lo diga, Yoselyn. Sí. Para mí fue muy importante ver a mis estudiantes en las redes sociales ser abusados como fueron abusados, agredidos como fueron agredidos. Ese sufrimiento de ellos a mí me llevó profundamente a tomar decisiones duras en mi vida y decir hasta aquí. ¿Debería de haber algún tipo de negociación en torno a la reforma electoral o antes de las elecciones? Presidente Ortega, en una de sus últimas intervenciones decía que si va a haber algún diálogo va a ser después de las elecciones. Me parece fuera de lugar de la manera en que lo planteó. Está suponiendo que va a ganar. O sea, imagínate. Entonces eso no es diálogo, eso ya es una rendición. No sé si me doy a entender. Es como una cuestión de acomodarse a lo que el gobierno desee. A los hechos consumados. Me parece fuera de lugar. La premisa es falsa, como diríamos en un argumento académico. ¿Qué tipo de diálogo debería de haber antes de las elecciones? Si se debe dar un diálogo o no. Yo creo que tiene que haber un diálogo primero entre nosotros, los que nos definimos como oposición, los que nos caracterizamos como oposición, y cada vez haber más apertura, más conversación. En cuanto al diálogo con el gobierno, no creo que sea aceptable. ¿Por qué? Porque lo que vos necesitas es tener un acuerdo con la comunidad internacional en la que todos participamos, incluyendo el gobierno, pero con la comunidad internacional. Como no garante, sé si me doy a entender. Claro, como garante. ¿Verdad? Como garante y como supervisor y con una presencia masiva. Es que mira, te podrías imaginar por qué la gente salió a votar masivamente en el 90. Por una sencilla razón. Porque estábamos invadidos, en el buen sentido de la palabra, de observadores internacionales. Ya estamos en tiempo. ¿Va a firmar el acuerdo que ya firmaron algunos precandidatos de sumarse o de declinar posiciones? Muy sencillo, acabo de anunciarlo ayer, déjame pensarlo. Ok, muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Gusto. Un placer que haya estado con nosotros en Acción 10 en la mañana. Después del corte comercial hablamos con un analista político y académico de El Salvador. Justamente vamos a conversar sobre este reciente proceso electoral que ha dejado una victoria sin precedentes al partido del presidente